Vamos a pasar ahora a un ejemplo que ya es más sofisticado. Se trata de un ejemplo sobre un sistema de producción o de inventario. Tenemos un proceso de producción, por ejemplo, un proceso de empaquetado que comprende 3 etapas. En la primera se llena la unidad de contenedor, por ejemplo, botellas. Después cada unidad es precintada y se le colocan también unas etiquetas a cada unidad. Se supone que durante todo el proceso de producción siempre tenemos materia prima para, alimentar el proceso de producción, y después las unidades ya terminadas son almacenadas en un almacén. Los clientes llegan a este almacén con sus demandas, las demandas de producto que tengan, y si la demanda no puede ser satisfecha por completo, puesto que no hay suficiente inventario en ese momento, pues simplemente la porción de insatisfecha pues es negocio que se ha perdido. Aquí tendríamos el esquema. En este ejemplo se está suponiendo que la demanda que no podemos satisfacer simplemente es perdida. También podría considerarse, aunque no es el caso, conservar de alguna manera la cantidad que no hemos podido satisfacer en el momento para satisfacerla más adelante. Vamos a ver a continuación cada uno de los dos grandes módulos que compondrían este sistema. Por un lado, la operación de producción y a continuación la operación de almacenaje. En la operación de producción se suponen los siguientes ítems. Por un lado, como he dicho antes, siempre hay suficiente materia prima en el almacén para poder continuar el proceso de producción, es decir, es un proceso de producción que nunca tiene hambre, literalmente. Por otro lado, el proceso de producción se lleva a cabo en lotes de 5 unidades y los lotes que ya son terminados se van colocando en el almacén. El tiempo de procesado es uniforme, entre 10 y 20 minutos, y además, en este caso, el proceso de producción puede experimentar fallos aleatorios que pueden ocurrir en cualquier momento. El tiempo entre fallos son exponenciales, con media 200 minutos, y después el tiempo de reparación se distribuye normalmente con media de 90 minutos y desviación típica de 45 minutos. Por lo que respecta a la operación de almacenaje, el almacén se implementa mediante una política de control de inventario que ya vimos en el tema 1, que es la R minúscula, R mayúscula, donde tenemos que la capacidad máxima, el nivel objetivo del almacén son 500 unidades, la R mayúscula. Por otro lado, cuando se alcanza ese nivel, el proceso de producción se para y a partir de ese punto la producción se mantiene inactiva hasta que el inventario pues ya pasa a ser menor que 150 unidades, la R minúscula. En ese punto vuelve a reempezar, vuelve a producirse de nuevo hasta que nuevamente se alcanza la cantidad de 500 unidades en el almacén. Por otro lado, la suposición de, vamos a ver cómo se comportan los clientes. Tenemos la suposición de que los tiempos de llegadas entre clientes es uniforme, entre 3 y 7 horas, y por otro lado que el tamaño de demanda se distribuye uniforme entre 50 y 100 unidades. Lo que hacemos es que una vez llega un cliente, se comprueba de inmediato el inventario y si hay suficiente material en el almacén para satisfacer la demanda, pues la satisfacemos, y si no, pues simplemente aparece como demanda perdida. En cuanto a las medidas de funcionamiento del sistema que nos van a ser de interés y que vamos a ver cómo programar en el ARENA, va a estar la utilización del proceso, la probabilidad de que el proceso no funcione, es decir, que esté estropeado. Después también el nivel medio de inventario en el almacén, el porcentaje de clientes cuya demanda no se satisface por completo cuando llegan al almacén
y también el tamaño, digamos, medio de demanda perdida para los clientes, restringiéndonos solo a las demandas que no han sido completamente satisfechas. Vamos a ver cómo podríamos modelizar el problema anterior en el ARENA. Este es uno de los posibles modelos. Digo uno porque no existe un modelo único, aunque sí que trataremos de utilizar un modelo que sea lo más eficiente posible. Fijaros en que tenemos, en este caso, dos segmentos, uno para la parte del inventario y otro para la parte de los clientes, que no están físicamente enlazados, aunque sí que lo estarán virtualmente enlazados a través de las variables. Otro punto característico de este ejemplo, que se diferencia de los ejemplos anteriores que eran más sencillos, es que vamos a ver cómo nos podemos modelizar el que tengamos siempre materia prima disponible. Lo que haremos es crearnos una entidad aquí en Create, que después será procesada y una vez termine su procesamiento será reutilizada, será reciclada y vuelta a procesar. No tendremos un dispose como teníamos anteriormente. Podríamos haber puesto un dispose y después a continuación un nuevo create, pero la verdad es que eso haría que el programa fuera menos eficiente. Vamos ahora a ir viendo cada uno de los módulos. Comenzamos por el módulo create y vemos cómo simplemente crea una única unidad. A continuación vamos al módulo sys. En este caso vamos a tener los módulos sys, delay, release por separado. Estos módulos pertenecen al panel del Advanced Process. Vamos a editarlo y vemos cómo tenemos aquí el nuevo recurso que le hemos llamado proceso de empaquetado. Este recurso lo podemos ver aquí en el Basic Process. Bueno, si queremos ver a la vez la parte de la ventana de flujo y la parte de la hoja de cálculo, podemos darle aquí a este icono y así los veremos conjuntamente. Volvemos al recurso, proceso de empaquetado. Vemos como este recurso tiene un posible, estaba sujeto a fallos y tiene por tanto una fila de posibles fallos. Vamos a verla. Le hemos llamado fallos aleatorios. Sobre estas reglas os sugiero que consultéis el material escrito. Esta regla era, este módulo que se llama fallos aleatorios lo podemos ver aquí en el panel del Advanced Process y vemos cómo está modelado. Tenemos que el tiempo entre fallos será exponencial, de media 200 minutos, y por otro lado el tiempo de reparación se comportaba normalmente con media 90 y desviación típica 45 minutos. Tras el módulo 6 aparece un nuevo módulo que no hemos visto hasta ahora, que es el módulo Hold. Este módulo Hold actúa como una puerta de forma que deja pasar a las entidades o no, según si se da la condición que se considere en cada caso. En nuestro caso, va a dejar pasar las entidades si estamos con production igual a 1. Production va a ser una variable, producción va a ser una variable con dos posibles valores, 0 y 1, de forma que si toma el valor 1 es que estamos en fase de producción y si toma el valor 0 es que estamos en fase de no producción. Es decir, habíamos llegado al target, que en este caso eran 500, y todavía no hemos llegado al reorder point, estamos todavía por encima del reorder point y por tanto estábamos con la producción igual a 0. En cuanto crucemos el reorder point, por ejemplo, si llegamos a 100, pues entonces enseguida se
retomará de nuevo la producción y por tanto la variable producción volverá a tener el valor 1. Con lo cual, en caso de tener el valor 1, pues deja pasar a las entidades para procesarse, y si no, pues simplemente las mantendrá y las retendrá. En el módulo siguiente, en el delay, lo que hacemos es ya empaquetarlas. Las empaquetamos y el tiempo de empaque sería una uniforme de 10 a 20 minutos, un uniforme entre 10 y 20 minutos. En el módulo siguiente, una vez ya procesado, pues ya liberaríamos el recurso. Vemos aquí el recurso proceso de empaquetado, que es el que se libera. El siguiente módulo es un módulo async que va a, como bien podemos leer, va a actualizar el inventario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros, lo que vamos a hacer es asignar a la variable inventario su nuevo valor, que será inventario más batch size, tamaño del lote. Recordar que en nuestro caso el tamaño del lote era 5. En lugar de poner un 5, es preferible utilizar otra variable que se llame batch size en este caso, porque así, si luego deseamos realizar alguna modificación para contemplar algún tipo de mejora, es preferible simplemente tener que cambiar el valor de esa variable, de la variable batch size, en un único lugar, que no tener que estar recorriendo todo el programa por ver dónde la hemos utilizado. Pues siempre es posible que hayan posibles olvidos, sobre todo si el programa es muy largo. Podemos irnos, por ejemplo, al módulo variable y así ver los valores iniciales del tamaño del lote, tamaños iniciales que en este caso no se modifican, que es 5. Ya que estamos con el módulo variable, pues vemos también cómo vamos a partir de un inventario de 250 inicialmente, y la producción inicialmente va a estar a 0. El target stock es 500. También de esta manera, al tenerlo también con una variable codificado, pues también podemos modificarlo y ver después posibles mejoras. Después acabaremos viendo las otras variables que nos aparecen, que ya pertenecen también al otro módulo, al módulo de los clientes. Bueno, seguimos con el siguiente módulo. Es un módulo decide, que ya lo vimos en el ejemplo anterior. En este módulo decide, vamos a editarlo. Lo que hacemos es comprobar si el inventario ha superado o no el target stock. Y vemos lo siguiente: si no ha sido superado, es decir, si el check target es falso, lo que hacemos es volver hacia atrás y nuevamente nuestra entidad será procesada. En cambio, si resulta que el módulo decide nos devuelve true, nos devuelve verdadero, es decir, que el inventario ya supera el target stock, pues lo que haremos es irnos al módulo async, que lo que hará será parar la producción. Vamos a verlo. Fijaros cómo ahora la producción le asigna el valor 0 y por tanto pararía la producción, pues en el hold pues no dejaría pasar a las entidades, ya que solamente deja pasar las entidades cuando la producción vale 1. Vamos a ver el otro módulo que corresponde a la parte de los clientes. Comenzamos con un módulo create que nos va a crear las llegadas de los clientes. Nos crea entidades del tipo cliente y recordar que nos llegaban de forma uniforme de 3 a 7 horas. A continuación, utilizamos un módulo async para generar la demanda que tiene ese cliente.
vamos a generar la demanda como una uniforme entre 50 y 100. Aquí no nos daría un entero. Si quisiéramos realmente un entero, pues podríamos poner an int de la uniforme 50-100, pero tampoco nos vamos a preocupar y vamos a permitir que haya decimales. Por otro lado, también vamos a contemplar una variable que vamos a llamar número de clientes totales, que nos va a ir considerando, nos va a ir sumando cuando tengamos un nuevo cliente a la variable número total de clientes, que la vamos a utilizar posteriormente. A continuación, una vez ya sabemos cuál es la demanda de ese cliente, vamos a comprobar si hay suficiente inventario para poder satisfacer su demanda o no. Con lo cual vamos con un módulo decide a comprobar si el inventario es mayor o igual que la demanda, es decir, si podemos satisfacer la demanda, true, o si no. Vamos a comenzar a ver el camino a través de true y luego seguiremos por el camino a través de false. Si sí que tenemos suficiente inventario, por lo tanto check inventory is true, pues vamos a actualizar el inventario tras servirle la demanda al cliente. Y por tanto, la variable inventario pues se convertirá en inventario menos la demanda. Y a continuación lo que vamos a hacer es comprobar si tras esa demanda, si el inventario supera o no el reorder point por volver a producir o no. Con lo cual comprobamos si el inventario es menor o igual que el reorder point. En caso de que sea así, la producción volverá a comenzarse, por lo tanto la variable production será 1, valdrá 1, y por lo tanto esto afectará al hold. Se suponía que estaba manteniendo las entidades sin dejarlas pasar para procesarse, pero en cambio si es false, pues directamente ya eliminaremos el cliente mediante un dispose. En cualquier caso, después en el async también, después del async también iríamos al dispose para eliminar al cliente. Si por el contrario resulta que no teníamos suficiente inventario para satisfacer la demanda, por lo tanto en el decide de check inventory hemos obtenido un false, pues vamos a crearnos un módulo async que nos va a recoger, por un lado, una variable que vamos a llamar loss, perdida, el número de clientes perdidos. Por lo tanto, sumaremos 1 cada vez que tengamos un cliente con la demanda completamente, o sea que no hemos podido satisfacerle por completo su demanda. Por otro lado, vamos también a guardar en una variable la cantidad perdida, es decir, la demanda menos el inventario. Y por otro lado, pues pondremos a 0 el inventario, puesto que al menos se habrá llevado lo que teníamos disponible. Una vez hecho esto, vamos a, con un módulo record, a recoger la cantidad perdida para que después nos lo saque también en las estadísticas. A continuación vamos a repasar todas las estadísticas que vamos a pedirle según lo que eran nuestros intereses iniciales. Con el módulo statistic vamos a ir viendo todo lo que vamos a pedirle. Aquí tenemos tanto el inventario como el estado del recurso procesado el empaquetado. También nos sacará la probabilidad de que la production sea 1 y después también nos sacará el porcentaje de clientes que hemos perdido, el número de clientes perdidos partido por el total de clientes. Vamos ahora al menú Run y en el Setup indicamos que vamos a procesar
1 millón de minutos, y después la base temporal, bueno, en lugar de horas vamos a ponérsela en minutos, igual que en el libro de Altioski y Melamed. Con esto ya vamos a darle a Fast Forward para que vaya corriendo el modelo. Ahora ya podemos ver los resultados. Tanto las colas como los recursos, como las estadísticas que hemos especificado nosotros mismos. Os recomiendo que miréis el material escrito para entender y ver la interpretación de estos resultados. En el libro también se habla de dos posibles estrategias para ver si mejoramos la probabilidad de pérdida, y una de ellas es tratar de mejorar, tratar de reducir el tiempo de reparación. Para ello lo que vamos a hacer es, volvemos a nuestro ejemplo, tenemos que decirle que finalice ya la ejecución y vamos a modificar en el módulo Failure, y en lugar de 90 escribiremos 70. Con esto cambiado, de nuevo le damos a Run, Fast Forward y obtendremos los resultados. Una vez terminada la simulación, de nuevo nos pregunta si queremos ver los resultados, le decimos que sí y podemos ver ya los nuevos resultados. En el libro también nos habla de una nueva estrategia, la estrategia número 2, que lo que propone es cambiar y doblar el reorder level, el reorder point. Así que vamos a modificarlo nuevamente en el modelo inicial. Otra vez vamos a parar ya la ejecución. Vuelvo a cambiar y a dejar como estaba originalmente el tiempo de fallos y lo dejo en 90. Y ahora voy a cambiar el reorder level, que estaba en una de las variables, el reorder point. En lugar de que sea 150 voy a doblarlo y que sea 300. Simplemente tengo que darle al intro y ya me lo habrá recogido. Ahora vamos ya al menú Run y podemos darle a Fast Forward. Antes quería también comentaros que en el Setup, en Project Parameters, podemos ponerle también título al proyecto, también utilizar un nombre para el analista e incluso también pedirle distintas colecciones de estadísticos. Bueno, dejándolo tal cual estaba anteriormente, vamos a darle a Fast Forward y vamos a ver ya los resultados. Podemos ver las frecuencias y también ya ahora vamos a las estadísticas especificadas por nosotros. Nuevamente os remito al material escrito para comentar los resultados. En el ARENA existen otros módulos interesantes, como por ejemplo los módulos Batch y Separate, que nos sirven para modelizar lotes o bien separarlos. Ambos se encuentran en el panel básico, Batch y Separate.
Otro módulo también interesante sería el módulo Match, que nos va a servir para sincronizar movimientos de las entidades arena, sobre todo si tenemos que utilizar después una estación de ensamblado. Este módulo se encuentra en el panel Advanced Process. Y el otro módulo que también nos va a resultar interesante va a ser el módulo Schedule. Con este módulo, por ejemplo, vamos a poder planificar las llegadas. Así que vamos a irnos, por ejemplo, a la arena, vamos a utilizar un módulo Create, vamos a editarlo y en Type pondremos tipo planificación, vamos a dejarles el nombre mismo y ahora vamos al módulo Schedule y vamos a modificarlo. Para ello podemos irnos aquí a la última columna. En esta última columna la abrimos y en Options pues podemos poner cuál es el tiempo que queremos planificar, por ejemplo 24 horas, y ya también podemos indicar si queremos que vuelva a empezar desde el principio o que el resto de planificación pues ya que llegue a un cierto ratio de llegadas. Le damos a Apply y simplemente vamos marcando con el ratón pues el ratio de llegadas en cada hora. Como tampoco este es un ejemplo ilustrativo, tampoco voy a preocuparme por qué valores pongo. Le damos a OK y podemos ver también con el botón derecho del ratón, podemos ver cómo editarlo pues vía también un diálogo o bien con el botón derecho vía también una tabla. A veces el método gráfico da algún error por culpa de Windows, pero siempre nos queda la opción de hacerlo mediante esta tabla.